Shalom, shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashá Vaera, que se traduce como Me mostré, y se localiza en el libro de Shemot o Éxodo a partir del capítulo 6, verso 2 al capítulo 9, verso 35. En resumen, en este estudio podemos ver que Hashem le da la seguridad a Moshe para cumplir su misión, pero aún así Moshe objeta lo que Hashem le ordena. Vemos todas las instrucciones que se le da a Moshe y quién tenía que apoyarlo en su misión. La segunda objeción de Moshe en las instrucciones de Hashem. La decisión de ir para la redención del pueblo hebreo y las primeras 7 plagas para el pueblo egipto, entre más temas con una profundidad a la luz de la Torá. Vaera. Muchos han traducido esta palabra como me di a conocer, pero la verdadera traducción de esta palabra, que viene de la raíz reayá, yo veo, por lo que significa me dejé ver. Es por eso que debemos tener una buena interpretación de la lengua hebrea. Nos damos cuenta que durante el libro de Bereshit podemos ver al Eterno como Elohim, pero a partir de este libro de Shemot lo podemos ver como Vayomer Adonai, y con la expresión de las 4 letras que compone el nombre divino Yud Hei Vahei. En el verso 3 de nuestro estudio nos cita: me aparecí ante Abraham, ante Isaac, ante Jacob, como el Shaddai, pero con mi nombre Hashem no me di a conocer a ellos. En el hebreo la palabra Shaddai significa autosuficiente o mucho más que suficiente. Ahí vemos que el Eterno nos dice que Él es el único autosuficiente. Es como se reveló a nuestros antepasados. Los sabios de la Torá nos enseñan que con Abraham, Isaac y Jacob fue suficiente que lo conocieran con ese nombre. Pero para el pueblo de Israel, que se encontraba esclavizado en Egipto, no era suficiente presentarse con ese nombre. De esto aprendemos que según el tiempo que nosotros vivamos, el Eterno será manifestado de diferente forma a cada uno de nosotros. En la forma que vivamos o las temporadas que pasemos, son parte de las enseñanzas que el Eterno tiene para su pueblo. El Midrash nos dice que Hashem reprende a Moshe y le dice: yo soy Hashem, aun cuando mis acciones parezcan duras, emanan de sentimientos de misericordia. Y tú, Moshe, no te pareces a tus ancestros. Ellos nunca se quejaron, a pesar de que solo me presenté con ellos como el Shaddai, y nunca les revelé mi verdadero nombre de Hashem, con el cual soy conocido cuando cumplo mis promesas. Los patriarcas nunca presenciaron el cumplimiento de mis promesas y aún así no se quejaron. El Eterno fue conocido de una forma, pero ahora se da a conocer de otra forma. Como en el pasado, hace años atrás, no se nos había revelado el verdadero nombre del Eterno ni el de su Hijo amado. Hoy en día a muchos se les ha revelado con su verdadera identidad y no solo un nombre. En este encuentro que el Eterno tiene con Moshe, le da las 4 expresiones de redención, que son: yo los conduciré, yo los libraré, yo los liberaré y los tomaré. En las 2 primeras expresiones podemos ver que el Eterno le dice a Moshe que los sacará de Egipto y que los va a redimir de su servidumbre. Pongamos atención. Existen personas que creen que el pecado termina cuando se deja de pecar, pero la realidad es que no es así, sino solo es el principio para que el Eterno siga trabajando en las vidas de las personas, ya que primeramente nos ayudan a salir del pecado, después nos redime para adquirirnos como su pueblo y finalmente, si caminamos en obediencia y correctamente, llevarnos a la tierra prometida. Aquí podemos ver que se nos está revelando 4 niveles para nuestra vida y poder llegar a la presencia de Akadosh Baruj Hu. Primeramente, debe de existir un clamor por ayuda del Eterno a nuestras vidas, para que Él escuche nuestras peticiones y Él mande a sacarnos del lugar donde nos encontramos esclavizados. Existen planes específicos en el cual el Eterno llegará en un momento indicado a nuestra vida. El propósito es no dejar de clamar, en seguir insistiendo y haciendo la voluntad. El pueblo de Israel no dejó de pedir por ayuda al Eterno en sus oraciones. Nunca dejó que el pueblo egipto robara su verdadera identidad, esa esencia que los caracterizaba como temerosos de Hashem. En 2 de Crónicas 7:14 nos cita:
Pero si se humillara mi pueblo, sobre el cual está llamando mi nombre sobre ellos, rogaré y buscaré en mi rostro y retornaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto nos hace ver que por alguna razón el pueblo de Israel dejó de seguir en los caminos del Eterno. Eso mismo es lo que hoy en día está ocurriendo. Nos decimos temerosos de Elohim, nos decimos que conocemos a Yeshua como Mashiach, nos decimos que celebramos las fiestas de la Torá, nos decimos que estamos en la alabanza, que predicamos, que damos estudios, etc. Pero realmente hacemos cosas incorrectas ante los ojos de Hashem. Porque podemos ser buenas personas, dar un ejemplo en los campamentos o cuando visitamos la carpa de nuestros hermanos, pero realmente en nuestro núcleo familiar, ¿quiénes somos realmente? ¿Cómo nos comportamos? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, e incluso con nuestros vecinos. ¿Nos conocen como aquellas personas que emanamos shalom, que dan buen testimonio de temerosos de Hashem? ¿O simplemente nos conocen como el aleluya que se viste de blanco por fuera, pero sucio por dentro? De aquí que la mayoría de los hijos que crecieron en casa donde conocían del Evangelio o de las cosas de Hashem, no siguieron los mismos pasos que los padres. La cuestión no es cómo tú conoces al Eterno, porque los que te rodearon no lo conocerán de esta forma. Si tú solo expresas palabras de Torah, tienes que actuar conforme a la palabra, para que de esa manera ellos puedan ver manifestado la presencia divina en tu vida y ellos sean contagiados y transformados por el Elohim de Israel. Este es el gran problema del mensaje hoy en día, porque muchos pueden hablar su palabra, Baruch Hashem, que así sea, pero la cuestión es que la mayoría de los que dicen seguir los caminos de Elohim solo lo hacen de palabra, no de hechos. Isaías 29:13 nos cita: por cuanto se ha acercado este pueblo con su boca, y con sus labios me han honrado, pero su corazón se aleja de mí. Fue su miedo hacia mí un precepto de hombres adiestrados. Vemos que conforme la necesidad de cada uno de nosotros viene la manifestación de Hashem. Si necesitamos ayuda o estamos pasando angustia, dolor, aflicción, es cuando más clamamos al Eterno. Pero si estamos bien, no tenemos necesidad de nada y nos encontramos en nuestro confort. Nos olvidamos de aquel que nos ayudó a salir de aquel lugar donde estábamos oprimidos. Quiero hablar y ser claro en este aspecto. En el tiempo que hoy estamos viviendo, realmente ya no basta simplemente con el nombre de Jesús o con el nombre de Dios que nos enseñaron. Porque en este tiempo, al igual que en aquel tiempo que el pueblo elegido de Hashem estuvo en Egipto y se encontraba rodeado de tanta inmundicia, hoy en este tiempo también aquí existen tanta inmundicia. Existen magos, brujos, riquezas, poder, ídolos, robo, abusos, etc. Todo esto provoca que el Eterno se manifieste de una forma como nunca antes Él se había manifestado. Totalmente diferente a las generaciones pasadas. Hoy en día vivimos una realidad muy diferente a la de 20 años atrás, o no se diga 10 años atrás. Hoy con una tecla o una aplicación podemos retroceder al tiempo miles de años y buscar infinidad de cosas. La forma en la que se daba el Evangelio hace años atrás no es la misma forma en la que hoy en día podemos hablar. Antes se hablaba a gente que no tenía ninguna noción de quién era el Elohim de Israel. Hoy en día se le habla a gente que tiene la noción de quién es el Elohim de Israel. Pero sencillamente no han entendido que la manifestación del pasado no es la misma manifestación de este tiempo. Siempre ha sido la manifestación del Eterno de diferentes maneras, en diferente tiempo. Estamos viviendo en tiempos proféticos y para poder ser redimidos, Él tiene que separar lo malo de lo bueno, la luz de la oscuridad. Para poder sanar esa lesión es necesario limpiar la herida, porque durante mucho tiempo solo lo que se ha enseñado es a cubrir esa herida en nuestras vidas, no a realmente sanarla, cuidarla, protegerla, limpiarla, completamente que sea restaurada. Cuando Hashem se le aparece a Moshe, no solo le dice que libere al pueblo de Israel,
sino que Él lo transformará de una manera radical. Que cuando escuchen quién es Hashem, se tenga la certeza de que Él es el quien regresará lo que Israel perdió completamente. ¿Sabes que para que Él se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, debe de existir una Miriam, un Aarón, una Yocabed, un Amrad, un Moshe? Alguien que se pare en la brecha y diga: yo necesito de ti, Adonai, y que te des a conocer no en la forma que yo quiero, sino como tú quieres manifestarte en mi vida. Hoy en día no tenemos esa revelación como hace años del Eterno en nuestras vidas, y todo porque realmente las personas que se dicen conocer a Hashem no conocen realmente quién es el Elohim. ¿Y saben cuál es el problema de esto hoy en día? Se llama reemplazo. El pueblo ha reemplazado hoy en día al Elohim de Israel y a su pueblo elegido, creyendo que Hashem quitó la promesa al pueblo judío y se la dio a otro pueblo. Tristemente, hoy en día existen muchos que se han puesto como pueblo elegido de Elohim. Se han puesto vestimentas como judíos o se dicen ser discípulos de Yeshua, pero no escuchan y menos obedecen. Lo único que están buscando es una posición para sentirse alguien en este tiempo, pero no conocer realmente al Elohim de Israel. Estamos en la necesidad de explicar por qué de cada una de las cosas que menciona la Torá, antes no era necesario, simplemente se creía lo que la Torá decía y se cumplía sin poner pretexto alguno. Hoy se cuestiona por qué es que no se puede mezclar leche con carne. Hoy en día, si tú celebras Shabbat, te dirán que les expliques por qué tienes que celebrar Shabbat y dónde dice que tienes que hacerlo, porque a ellos se les ha enseñado que ya no tienen que celebrarlo y se nos trata de ignorantes o de judaizantes, pero no se hable de diezmo, que realmente eso sí no puede pasar, eso tiene vigencia. Me dices que encender las velas de Shabbat no tiene vigencia, pero el pedir el diezmo aún sigue vigente y es el mandamiento que más se obliga que se cumpla en los campamentos. No, un verdadero temeroso de Hashem no tiene que recordarle qué es lo que se tiene que hacer. El temeroso de Hashem sabe cuáles son sus obligaciones. En ninguna sinagoga verás que se pida diezmo. Existe el lugar donde están las cajas para depositar el maser, diezmo y la terumá, ofrenda. Y cada temeroso de Hashem va y deposita lo que tiene que depositar. No se le puede o se le recuerda qué es lo que tiene que hacer para poder ser bendecido. Él sabe cuál es su obligación. Yo creo que hoy en día es verdad que el Eterno a muchos ha sacado de la esclavitud o de ese lugar donde se encontraban oprimidos, pero no creo que a todos los ha redimido aún el Eterno. Falta aún los siguientes pasos para poder llegar a la tierra prometida y obtener esa salvación. El temeroso de Hashem entiende la verdadera recta para poder ser prosperado y obtener la bendición. Esa es la gran diferencia de una buena enseñanza, con una profundidad a la luz de la Torá, a una mala enseñanza distorsionada y sin revelación. Mateo 13:11 nos dice: y respondiendo les dijo: porque a ustedes ha sido concedido tener acceso a los secretos ocultos de Malhut Hashamaim, más allá no aún todavía. Colosenses 1:27 nos dice: a quien plació Elohim dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Mashiach en nosotros, la esperanza de la gloria. Y Lucas 8:10 nos dice lo siguiente: y les dijo: a ustedes ha sido concedido tener revelación acerca de los misterios del reino de Elohim, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no perciban. ¿De qué nos está hablando Mashiach? Parashat Vaerá nos narra que Moshe va con el faraón, pero de repente endurece su corazón y más peso carga sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede después de que el libertador va a hablar para que sean libres? Más carga aún hay sobre los hebreos.
El Mashiach viene a morir por la libertad del pueblo de Hashem. Y 40 años después el pueblo es destruido. Los judíos son exiliados, son esclavizados y maltratados. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Cuando se supone que el Mashiach tendría que venir a restituir la gloria venidera. Ahí está el misterio, que no todos pueden entender, ya que solo se le ha sido revelado a aquellos que pueden entender quién es realmente Yeshua. El que entienda realmente en qué tiempo estamos viviendo ahora, el tiempo de la revelación y el tiempo de su manifestación, en ocasiones es tanto el peso, la carga que se nos pone encima, que no queremos seguir adelante y ponemos 1000 pretextos para continuar en las cosas de Hashem. Si el pueblo de Israel y Moshe hubieran desistido al ver tanta opresión, nunca serían liberados de esa esclavitud. Y la razón por la cual no se dieron por vencidos es porque conocían los tiempos y conocían los secretos más profundos de la Torá. Porque cuando vemos en nuestra vida esa manifestación de Hashem por medio de esa zarza ardiente, no solo se manifiesta en nuestra vida, sino en el interior del alma. Cuando la manifestación del Eterno llega a tu vida, no solo es superficial, sino internamente. Estamos hablando que no solo basta con exteriormente decir que eres temeroso de Hashem y por dentro sigas perteneciendo a Roma. Hoy en día existen muchos que dicen ser parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, pero lamentablemente sus corazones siguen sirviendo a las cosas del mundo. No estamos juzgando a nadie, ya que uno también pasó por eso. Moshe mismo, ¿cómo podría criticar o juzgar al pueblo de Israel cuando él mismo con sus propias manos cometió asesinato? Al igual que Shaul, un fiel siervo de Mashiach. La diferencia de ellos es que entendieron el mensaje y el misterio que se les había revelado por medio de que el Eterno Baerá se apareció y se dejó conocer de esta forma ante ellos. Hoy quiero preguntarte de qué forma el Eterno ha llegado a aparecer en tu vida. ¿Por qué podemos ser libres físicamente, pero realmente somos libres mentalmente? ¿Realmente estamos disfrutando de esa libertad de sanar nuestras heridas por medio del perdón, o aún seguimos esclavizados en el rencor y en el odio? Hoy podemos ver a miles de personas que se dicen ser temerosos de Hashem, pero de todos ellos, ¿cuántas realmente experimentan la libertad de Mashiach? ¿A cuántos se les ha dado a conocer como quién es realmente en realidad? Quiero comentarles que el Eterno es quien tiene el control de las cosas, y si Él me ha puesto a enseñar Torah, no me importa la cantidad de personas que quieran aprender a la luz de la Torah. Me interesa la calidad de las personas que hoy están reuniéndose con nosotros para ir a una profundidad mayor y obtener una revelación de quién realmente es el Mashiach y Hashem en nuestras vidas. Una cosa es escuchar de alguien y la otra es conocer realmente quién es esa persona de la cual tú has escuchado. Cuando esto sucede, no tenemos por qué enseñar que se debe santificar Shabbat o por qué tienes que comer kasher, ni por qué explicarte que tienes que celebrar las fiestas de Hashem o vestirte con recato tanto hombre como mujer. Quizá podamos explicar cómo poder realizar ese mandato, pero si lo has conocido, no puedo explicar la razón por la cual tienes que hacer esos mandamientos, porque lo único que tiene que hacer y lo único que tiene que importar es agradarle y hacer la voluntad del Eterno. Cuando realmente conocemos quién es en realidad el Eterno, tu propia alma corre, busca y te exige hacer la voluntad de Hashem. Cuando estás dispuesto a conocerle, en ese momento que Él, Baerá, se aparecerá ante ti, y en ese momento Él transmitirá esa unción. Desearás saber más de lo que la Torah dice y desearás más celebrar Shabbat y las Moadim que el Eterno dio a su pueblo elegido. Es tiempo de transmitir la revelación. No basta con el conocimiento simple. Tenemos que dar lo que de gracia se nos ha dado. Tenemos que hacer lo que los demás que se quiten ese velo para poder ver desde otra perspectiva. Que no solo basta con decir que somos salvos por gracia. Es verdad, Él nos ha
nos ha conducido fuera de la esclavitud, nos ha liberado de cualquier opresión, pero aún está por redimirnos y tomarnos como su pueblo y cumplir el propósito por el cual estamos siendo libres. Hoy estamos en un nuevo tiempo profético en el cual se dará a conocer como nunca antes se dio a conocer. Yeshua nos dice en Mateo 15:24, la misión que me fue encomendada está limitada estrictamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y que el Eterno vuelva su rostro y les dé su paz.